Bueno, buenas noches para todos. Hoy vamos a continuar con las revisiones de técnica quirúrgica. El tema de hoy es craneectomía descompresiva. Mi nombre es Claudio Rivas Palacio y soy residente de tercer año de neurocirugía de la Universidad de Cartagena. Cuando uno habla de craneectomía descompresiva, considero que el término que se debería utilizar, el término correcto, es descompresión osteodural. Vamos a ver más adelante por qué tengo esta consideración acerca de la craneectomía descompresiva. Existen dentro de estas craneectomías descompresivas eh, tres tipos. Una, la unilateral o hemicraneectomía, la bifrontal, la bifrontal o bilateral, y la craneectomía suboccipital. Disculpe un momentico, coloco puntero. Ya para hablar un poco de la historia de la craneectomía, ya Santiago nos habló muy bien y muy ampliamente acerca de la historia de las craneotomías y craneostomías y los orificios de trepanación. Hablando específicamente de la historia de la craneotomía, uno de los primeros que escribió acerca del procedimiento fue el doctor Marcotte, a través de un estudio que en ese momento se considera una innovación, denominado la hemicranectomía temporal, y consistía pues en la realización de un gran colgajo óseo frontal, temporoparietal, quedando el hueso adherido al periósteo y con el músculo muscular y tejidos subcutáneos y piel. Esos eran todos los instrumentos que se utilizaba para esa época, y este es el procedimiento del que les hablaba. Eh, Otros, como el doctor Kocher y el doctor Cushing, es a los que se les atribuye haber utilizado primero estos procedimientos en patologías diferentes al trauma cráneoencefálico, es decir, aquellas patologías que generaran aumentos de las presiones intracraneales y que no estuvieran relacionadas con el trauma cráneoencefálico. El doctor Kocher, en un libro publicado, que vemos aquí la página del inicio y una página del capítulo 60, en este libro que fue publicado en 1901, denominado Conmoción cerebral, presión intracraneal e intervenciones quirúrgicas de enfermedades del cerebro, en el capítulo 60, en las páginas de la 447 a la 454, se describe de manera amplia el procedimiento. El doctor Harvey Cushing en 1905 fue el primero que usó una craneectomía descompresiva para tumores cerebrales, un tumor cerebral inaccesible en el cual el paciente tenía signos de hipertensión intracraneal, y se le hace este procedimiento con una craneectomía temporal, parietotemporal, osteoclástica. Y ya en 1908, eh, en este escrito que se muestra en la pantalla, se describió una craneectomía subtemporal que se realizó en este paciente para tratar complicaciones intracraneales asociadas con fractura en estallido del cráneo. Y la craneectomía bifrontal, ya habían publicaciones desde los años 50, pero los primeros que hicieron una gran publicación, descripciones, perdón, desde los años 50, pero los primeros que hicieron una gran publicación acerca del tema fueron los doctores Kelber y Prieto en 1971, donde hicieron una publicación de una serie de casos de 50 pacientes con trauma craneoencefálico, en el cual describían cómo realizar este tipo de procedimientos. No vamos a entrar en profundidad en esta parte acerca de las indicaciones de la craneectomía descompresiva, solamente para mencionar pacientes con hipertensión intracraneal refractaria, pacientes con hematomas subdurales agudos, pacientes que tengan trauma craneoencefálico o accidentes cerebrovasculares y que estén asociados
a un edema cerebral unilateral con desviación de la línea media, son pacientes que se benefician del procedimiento, también pacientes con los infartos cerebrales malignos, los pacientes con edema cerebral bilateral, pacientes que están en inminencia de herniación cerebral, y últimamente se está utilizando mucho en pequeños estudios, se ha demostrado su buena eficacia en pacientes con hemorragia intracerebral por enfermedades primarias. Incluso en el momento hay un ensayo doble ciego aleatorizado que va a tener resultados en los próximos 3 a 4 años. Pasamos entonces a la craneotomía unilateral o hemicraneotomía. La posición del paciente, este paciente debe estar en posición supina. La cabecera, existen diferentes formas de colocarlo. Hay algunos que dicen que el paciente en posición supina, la cabecera puede estar orientada de 0 a 15 grados sobre el plano horizontal, otros que hablan de flejar esa cabecera 10 a 15 grados y rotar la cabecera 45 grados contralateral al sitio donde se va a hacer la incisión, donde se va a hacer la craneotomía, y otros que tienen un abordaje, digamos, para utilizar una palabra un poco más agresivo, hacen una rotación de 90 grados de esta cabecera, colocando debajo del hombro ipsilateral, a donde se va a realizar la craneotomía, elevándolo aproximadamente 15 a 20 grados con cualquier elemento, que puede ser una almohada, puede ser como nosotros utilizamos a veces, una bolsa de solución salina de Mil, logrando pues que el paciente no tenga una rotación tan pronunciada del cuello. El paciente puede estar en una dona. Es preferible que el paciente esté fijado con el cabezal de Mayfield, porque se ha demostrado en algunos estudios que cuando el paciente está fijado con el cabezal de Mayfield, la incisión y la craneectomía puede realizarse de manera más amplia. En este estudio se ve cómo en los pacientes que fueron fijados con el cabezal de Mayfield se tuvo una craneectomía en promedio de 13.2 centímetros, 132, perdón, milímetros o 13.2 centímetros, comparado con los pacientes que no se fijaron, y en el estudio se pudo demostrar que había pues de significancia estadística. Lo único que no se mostró, se pudo demostrar en este estudio fue alguna relación o impacto en la mortalidad. En cuanto a la incisión de piel, pues nosotros la que más utilizamos es el signo de interrogación inverso. Es la incisión que casi siempre utilizamos para realizar la hemicraneotomía descompresiva, la cual tiene un punto de inicio en el arco cigomático, más o menos menor a 1 centímetro anterior al trago, y esta incisión va a correr superiormente y se curva hacia atrás al nivel de la parte superior del pabellón auricular, 4 o 8 centímetros por detrás del pabellón auricular, y luego se incurva hacia superior y principalmente sobre la línea media. Algunos autores consideran que se debe hacer 1 centímetro lateral a la línea media, pero en la mayoría de los textos hablan que esta debe ser sobre la línea media y debe terminar 1 a 2 centímetros detrás de la línea de inserción del cabello, en toda la parte central. En los pacientes traumatizados, cuando hay laceraciones, lo que se puede hacer es que se incorpora la incisión a la laceración que tenga el paciente en su herida traumática. Aquí vemos otros esquemas, y esta es la forma como una vez se hace la incisión, y aquí nos adelantamos un poco y retiramos también el colgajo de pericráneo. Nosotros exponemos el hueso frontal, el hueso parietal,
y exponemos la fascia del músculo temporal. Pero esa no es la única forma de que se puede hacer la incisión en los pacientes. En este estudio tratan de comparar diferentes formas de incisión. La que ellos están tratando de demostrar que tiene, que sirve para la craniotomía descompresiva, es esta incisión que la denomina de incisión de signo de interrogación posterior, en la que perdón, en la que esta incisión lo que se hace es que no se toma como punto de inicio el arco cigomático con 1 centímetro adelante del trago, sino que se toma posterior justamente en el lugar donde está la mastoide. Ese es el lugar de inicio de la incisión. Esa incisión va hacia atrás, llega hasta la línea media y termina en la misma posición donde termina la incisión que conocemos o que realizamos frecuentemente, que es en la parte, en la inserción del cabello en toda la parte central. Se comparó con otro tipo de incisiones, esta la vamos a ver más adelante, que es la de Kempe, y lo que se pudo demostrar en este estudio es que la incisión, desde el punto de vista de funcionalidad y desde el punto de vista posteriormente, en los casos en los que el paciente es llevado a cranioplastia, mostraba muy buenos resultados. Otra incisión, que es la que les decía previamente, que es la incisión de Kempe. Esta incisión, en este estudio denominado craniotomía descompresiva en tiempos de guerra, es un estudio que fue, los pacientes que se utilizaron fueron pacientes de la guerra en Afganistán, aproximadamente 90 pacientes fueron los que se utilizaron para este estudio, y lo que quieren demostrar ellos es si esta incisión de Kempe puede ser una alternativa para la incisión para la incisión del, discúlpenme un momento, del signo de interrogación invertido. La incisión de Kempe es para describirles lo que se hace es que a nivel del cuero cabelludo, sobre la sutura sagital, todo el centro, se hace una incisión que va hasta la parte posterior, justamente hasta el ilium, y perpendicular a esta se hace otra incisión que empieza en la raíz del zigoma, como se ve aquí, se va 1 centímetro por detrás de la coronal, y lo que se hace es que una vez encuentra la incisión parasagital, se termina esta incisión perpendicular. El colgajo se vierte en estos dos sentidos, en sentido anterior y posterior, para poder exponer el hueso frontal, el hueso parietal y también la fascia temporal. En este estudio lo que se puede mostrar es que este tipo de incisión es recomendada porque desde el punto de vista de pérdidas sanguíneas fue menor a la incisión que se utiliza comúnmente. Otra de las incisiones que también se han tenido en cuenta es esta que se muestra en este estudio, denominada incisión retroauricular, muy parecida a la incisión del signo de interrogatorio posterior, pero no hace esta curvatura desde la mastoide hacia atrás, sino que esta sale directamente, llega al ilium y del ilium pasa hasta el lugar de inserción del cabello sobre la línea media. En este estudio se pudo demostrar varias cosas interesantes.
Uno, que se produce un mayor volumen del defecto o del área de la craneotomía, pero en cuanto a tiempo quirúrgico, no fue, esta fue un poco más demorada, no hubo diferencias en pérdidas sanguíneas, en supervivencia y en demás complicaciones. Lo importante de esta incisión frente a la incisión convencional es que en esta incisión se pueden obtener colgajos óseos hasta de 15 centímetros de largo, que comparado con la incisión convencional, en la que nosotros sabemos que se pueden obtener colgajos de 12 a 14 centímetros, nos daría una ventana mucho más amplia. Ya en la parte de la disección del músculo temporal, lo que se debe hacer es hacer un corte aproximadamente 1 centímetro, 1 a 2 centímetros, debajo del lugar de inserción de la fascia o de origen de la fascia temporal, en la línea temporal superior. Esta incisión es la que se debe realizar. Y la disección del músculo temporal es una disección que se debe realizar idealmente en una dirección de inferior a superior, y al final se debe exponer tanto el hueso temporal, el hueso parietal, como la escama del temporal, mostrando cuando se hace la retracción de todo el músculo temporal, el, eh, el, el proceso cigomático del hueso frontal. Y también se debe exponer de manera clara el cigoma, el arco cigomático, como se observa en esta imagen. Recordar que el músculo temporal, que nosotros tanto cuidamos cuando hacemos nuestros procedimientos quirúrgicos, se origina en la fosa temporal. Toda la fosa temporal, línea temporal superior, y está pues originada en esta fascia temporal y se inserta en el vértice superior y medial del proceso coronoide de la mandíbula y también en la cresta de la rama de la mandíbula. Esto para entender algo de lo que vamos a hablar más adelante. Ya en la parte de lo que son los orificios de trepanación o de craneostomía y los puntos de referencia para realizar la craniotomía, se pueden hacer orificios, como lo dijo Santiago en la presentación anterior, se pueden hacer los orificios que uno considere necesario. Eso ya está a preferencia de cada cirujano y también depende de la edad del paciente, referente pues a esa adherida que esté la dura madre al hueso en su cara inferior, en su cara profunda. En cuanto a los agujeros de trepanación, en este esquema se muestran 3. El primer agujero se va a hacer, o que se muestra en este esquema, se debe hacer en la escama del temporal. El segundo agujero se debe hacer en el quijol. Recordemos pues que eso está justo detrás del proceso cigomático del hueso frontal. Cuando se hace este agujero en el quijol, siempre se debe tener mucha precaución en la colocación en la dirección en la que se está enviando la cuchilla del motor, la fresa del motor, perdón, porque se puede cometer el error de ingresar pues a la cavidad orbitaria cuando se toma una dirección que no es la correcta. Y el tercer agujero describen en este texto que se puede realizar en cualquiera de estas partes del recorrido, y aquí se muestra pues justamente superior, en la parte superior o sobre el seno, sobre donde discurre el seno sagital superior. También se pueden utilizar 4 agujeros como se muestra en esta figura. Lo único que se cambia en este es que se hace otro agujero de trepanación más adelante en el recorrido de la craneotomía. Y en este otro caso se hacen 5 agujeros. Lo ideal, se prefiere, lo que describen los textos, es que estos agujeros se hagan
de 1.5 a 2 centímetros lateral al lugar donde se cree que está discurriendo el seno sagital superior. Recordemos que este está sobre toda la línea media. ¿Cuáles son los puntos de referencia que nosotros vamos a tener para realizar la craneotomía? En la parte más anterior, el reborde orbitario. En la parte lateral, el arco cigomático. En la parte medial, la sutura sagital. Y en la parte posterior debemos de tener en cuenta la sutura landoidea. La forma como se debe hacer el corte cuando se hace la craneotomía es como se muestra en esta figura. Lo ideal es primero desde el agujero 1 cortar hasta el agujero 3 y avanzar hasta el reborde orbitario para posteriormente hacer un corte desde el agujero del Quijol hasta el lugar donde interrumpimos en el agujero, en el reborde orbitario, y por último se debe hacer la parte terional. En algunos casos, esta parte terional no se corta directamente con la cuchilla, sino que se fresa hasta adelgazarla y se fractura. Existen dudas acerca de si es necesario de que nosotros realicemos ese corte, esa craneotomía lateral al seno sagital superior, es decir, los 1.5 a 2 centímetros. Frente a eso, en este estudio, mostraron que aquellos pacientes, se colocaron dos grupos, un grupo de pacientes con menos de 2 centímetros del seno sagital y otros pacientes con 2 o más centímetros. Y lo que se pudo demostrar es que en pérdidas sanguíneas y en tiempo operatorio, los pacientes en los que tenían una craneotomía de 2 o más centímetros lateral al lugar donde discurre el seno sagital, tenían menores pérdidas sanguíneas y menor tiempo operatorio. Sin embargo, en cuanto a los resultados funcionales, no hubo ninguna diferencia desde el punto de vista estadístico. Es decir, que para nosotros hacer la craneotomía retirada por lo menos 2 centímetros del lugar de donde discurre el seno sagital superior, lo que nos va pues a mejorar desde el punto de vista del procedimiento es la parte del estrés quirúrgico, tanto del equipo quirúrgico como del paciente, pero no hubo resultados no hubo cambios en los resultados clínicos. Ya en la parte de la durotomía existen diferentes formas de hacer esa durotomía. La que más conocemos es la forma en C, que tiene diferentes subformas con cortes que están, que buscan lograr una mayor expansión de esa dura madre, y también cortes irregulares como se muestra en este esquema. Aquí podemos observar otra forma de durotomía. Esta es una incisión dural en forma de C. Y aquí se puede ver pues con el punteado la línea púrpura. Se comienza en la porción media del lóbulo temporal y se curva alrededor del punto silviano y se termina en la región frontal. Lo que se hace adicional en este tipo de durotomía es que se hacen unos cortes en rueda, se le llaman cortes en rueda, para que una vez el cerebro que está edematizado, en los pacientes que se les hace el procedimiento, pueda expandir de mejor forma. Esta es otra forma de durotomía, se llama colgajo en forma de U, y este colgajo en forma de U es importante por esta parte que se esquematiza aquí. Es que desde el punto de vista vascular nos permite pues, tener una preservación de un pedículo vascular más amplio que el colgajo en C que les mostraba previamente. Y lo que se hace a distancia es que se hacen otros
cortes que se llaman cortes centrífugas, como lo vemos aquí, con una distancia entre cada uno entre 3 a 4 centímetros y se llevan hasta el borde del hueso. Formas de durotomía existen muchísimas. Este es un estudio interesante donde muestran una durotomía que ellos denominan en celosía o en calados, como se puede observar tanto en el esquema como en la foto del paciente. En este tipo de durotomía, lo que mostraron en el estudio, según los resultados de ellos, que fue un estudio muy pequeño con solamente 10 pacientes, es que podían tener unas disminuciones de la presión intracraneal entre 20 y 30 milímetros de mercurio y lo describen como un procedimiento relativamente sencillo a pesar de todas sus calados. La durotomía lineal, aquí traigo dos estudios bien interesantes. Uno que se hizo para pacientes con infarto cerebral isquémico que posteriormente desarrollaron infarto cerebral maligno y otro en pacientes con trauma cráneoencefálico. Esta durotomía lineal lo que se hace es que se realizan cortes en la dura madre a nivel frontal, 2 cortes de aproximadamente 5 centímetros y en el lóbulo parietal otros 2 cortes también así verticales y ya lo que es en el lóbulo temporal se realizan también 2 cortes, pero los cortes son horizontales. En ambos estudios utilizaron el mismo tipo de durotomía. Los resultados en el estudio de pacientes con accidente cerebrovascular isquémico, lo que se dijo es que se redujo el tiempo operatorio y la mortalidad comparado con la craneotomía con durotomía, con duroplastia clásica, que es la que se le coloca el colgajo, la duroplastia con pericráneo. Y en los pacientes con trauma craneoencefálico, en el otro estudio, lo que se observó fue resultados muy similares a los pacientes con la duroplastia convencional. Es decir, no fue superior, pero tampoco fue inferior en los resultados. Esa es otra forma de durotomía bien particular. Esta fue descrita por el doctor Nichiyaku. Este estudio fue publicado en el 2021 y ellos la denominan incisión en forma de manivela. Lo que hacen inicialmente, como se muestra el esquema, es un corte central cuadrado y de las esquinas de esos cortes hacen estos 4 cortes como en forma de manivela, forma tal de que una vez el cerebro se va expandiendo, ese cerebro que está hematizado empieza a abrir estos orificios que se han realizado, estas incisiones que se han realizado, incluso describen que se pueden hacer incisiones adicionales. Este es ya la fotografía del paciente que toman para el estudio y finalmente con parche de dura realizaron en este paciente duroplastia. Existe la pregunta de si es superior la durotomía o la duroplastia. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es el procedimiento que nos da mejores resultados en nuestros pacientes? Aquí les traigo el título de 2 estudios. El primero, un estudio muy pequeño con 10 pacientes en micrometomía descompresiva unilateral, donde ellos consideran en sus resultados que la durotomía es superior porque disminuye los tiempos operatorios y es menos engorrosa que hacer la duroplastia convencional, como ya le había mencionado, con el colgajo de pericráneo y además, como no requiere material de duroplastia, en los casos en los que se realiza la duroplastia con material sintético, disminuye los costos operatorios. Por otro lado, está este estudio, un estudio grande que se hizo en un solo hospital, pero fue una experiencia
casi de 10 años de pacientes con trauma craneoencefálico en los que se le hizo hemicraneotomía descompresiva. Fueron aproximadamente 1.200 pacientes, y en este estudio ellos consideran que la duroplastia es superior a la durotomía, y se basan en estos resultados se basan diciendo que los pacientes que se les realizó la duroplastia, al final, al egreso de la institución, aquellos que lograron sobrevivir tuvieron mejores resultados desde el punto de vista funcional. Pero si uno se pone a analizar de manera muy clara, realizar una durotomía versus una duroplastia, nosotros podríamos decir, como lo demostró el estudio pequeño, que la durotomía, si se realiza de buena forma y disminuye los tiempos operatorios, y si nosotros lográramos demostrar que realmente el objetivo que se busca con la descompresión es disminuir la presión intracraneal, podemos decir que la durotomía también es un procedimiento que en resultados es muy similar, y en algunos casos, en algunos estudios podrían demostrar que es superior a realizar duroplastia en estos pacientes. En este estudio, en el que se evaluaron 18 pacientes, se evaluó o se midió la presión intracraneal intraoperatoria. Se estaba realizando la cirugía del paciente y se estaba midiendo presión intracraneal. Ellos realizan unos cortes de durotomía, como se ve en este esquema y como se ve en la fotografía del paciente, y realizan su craneotomía, una craneotomía convencional de 13 centímetros de longitud, y los hallazgos intraoperatorios fueron bien interesantes. Los valores medios de PIC antes de la incisión de piel eran aproximadamente de 41 milímetros de mercurio. Durante ese momento no se observó ningún cambio relevante hasta que se realizó el cuarto orificio de trepanación, y empezó a disminuir significativamente la presión intracraneal cuando se retira el colgajo de hueso, y vemos cómo esa presión intracraneal empieza a disminuir paulatinamente cuando se van realizando cada una de las incisiones. Recuerden, en este caso 4 incisiones, cada una de las incisiones durales, las durotomías en los pacientes. Esto lo que nos indica es que la durotomía o la descompresión, como yo les decía desde el principio, el procedimiento es descompresión osteodural, y nos muestra también que la durotomía per se es un procedimiento que logra el objetivo del procedimiento que nosotros estamos realizando, que es la craneotomía descompresiva o descompresión osteodural. En este estudio también se pudo observar cómo los pacientes, posterior a que se les hizo el procedimiento de descompresión osteodural, disminuyeron de manera significativa la presión intracraneal el primer día posoperatorio, y posteriormente algunos pacientes de los estudiados, 9 de los 18, aumentaron ligeramente esta presión intracraneal, pero dentro de rangos de seguridad. Es decir, que nuestra durotomía también es un procedimiento que está equiparable desde el punto de vista de resultados, en este caso de presión intracraneal, con la duroplastia. Cuando se realiza duroplastia, es mejor los sustitutos sintéticos o los colgajos o los sustitutos autólogos. Esa pregunta también siempre nos la hacemos. Este es un estudio en el que se comparó, fueron 18 pacientes, se compararon 40 pacientes, perdón, se compararon pacientes con injerto dural autólogo. Lo que se utilizó fue fascia del temporal
y se utilizó matriz de colágeno. En este estudio se demostró que la matriz de colágeno disminuyó el tiempo quirúrgico en la primera cirugía, que es la craniotomía descompresiva, 45 minutos, y en la cranioplastia, cuando se realizó la cranioplastia en el paciente, también disminuyó los tiempos quirúrgicos 35 minutos con significancia estadística cuando se revisa el artículo. Pero hay algo que durante la revisión me llamó mucho la atención y es el músculo temporal, y más que el músculo temporal, la fascia del músculo temporal. En este estudio se comparó la dura madre, el pericráneo y la fascia del músculo temporal, viendo o observando sus propiedades físicas y si estas propiedades físicas servían para reemplazar a la dura madre en el caso de que se quisiera hacer una duroplastia y tratar de evitar o disminuir el riesgo de que los pacientes presentaran posteriormente fístula del líquido cefalorraquídeo. La fascia del músculo temporal es más parecida a la dura madre. Entonces, si en ese estudio previo en el que nos dicen que los pacientes que se les colocó fascia del músculo temporal versus la matriz de colágeno, se aumentó el tiempo quirúrgico aproximadamente 45 minutos, creería yo, después de revisar el tema, que en aquellos pacientes en los que adicionalmente a la craniotomía descompresiva o a la descompresión osteodural se le realice también resección del músculo y de la fascia del músculo temporal, estos pacientes pueden tener una opción más plausible de utilizar esta fascia del músculo temporal como uroplastia, porque se van a disminuir los tiempos quirúrgicos comparado con aquellos pacientes en los que se hace disección de esa fascia tratando de preservar el músculo. Frente a eso hay varios estudios. Aquí les traigo uno. En este estudio que se hizo con pacientes de trauma craneoencefálico, fue un estudio con 36 pacientes. Lo que se hizo fue que se hizo una resección del músculo temporal. Esta resección del músculo temporal se hizo posterior a la urotomía, en el momento en que se iba ya a hacer el cierre, previo al cierre de piel, se hizo la incisión, la resección, perdón, del músculo temporal, y esa resección se lleva a cabo o se realiza en toda la base de la fosa temporal, es decir, en el lugar, prácticamente en el lugar donde se inserta el músculo. El colgajo de músculo que se tiene es más o menos de 13 a 14 centímetros, con lo cual tendríamos mucho material en el caso de querer realizar pues, la uroplastia. Y no solo se obtiene o se obtuvo en este estudio ese beneficio, sino que también se obtuvo el beneficio de disminuir la presión intracraneal entre 5 y 10 milímetros de mercurio. Recordemos que el músculo temporal en algunos casos, en algunas cirugías, se puede hematizar, nos puede producir también hematomas, y en los pacientes que tienen ese edema cerebral masivo, la resección del músculo temporal nos puede dar una mayor distensibilidad a nivel de la cavidad y nos disminuye la elasticidad, con lo cual nos va a mejorar las presiones intracraneales, que es uno de los objetivos del procedimiento. Aquí podemos observar, en el estudio se muestra cómo los dos grupos, el grupo control y el grupo en el que se le hizo la resección, se puede mostrar cómo el volumen de cerebro que se puede salir a través de la craniotomía es mucho mayor en aquellos pacientes que se le hizo la resección del músculo temporal comparados con aquellos que no se les hizo, con una significancia estadística.
no hubo ninguna diferencia en los resultados clínicos. Este es otro estudio en el que también se hizo el mismo procedimiento. Este ya es en pacientes con infarto cerebral maligno. El mismo procedimiento, se obtuvieron resultados similares con disminución significativa de la presión intracraneal y mayor espacio para aumentar la distensibilidad en la cavidad. Además, los autores de este estudio consideran que desde el punto de vista funcional, la masticación, y desde el punto de vista cosmético no hubo grandes diferencias. Recordemos que dentro de los músculos de la masticación, el músculo temporal, dentro de sus funciones están las funciones de cierre, y en estas funciones de cierre también participan el macetero y los músculos pterigoideos. Entonces, por eso se considera que la función no es una función que se vaya a perder con la resección de este músculo. Ya en la parte del cierre o en la sutura del cuero cabelludo, esa sutura, lo recomendado es hacer puntos separados. Y recordemos que en la mayoría de los casos, en todos los casos, la craneotomía descompresiva es un procedimiento de emergencia. Es un procedimiento que tiene riesgo de presentar complicaciones como hematoma, subgaleales y también otro tipo de hematomas. Entonces, por eso se prefieren los puntos, la sutura, se prefieren puntos separados. También hay otras cosas interesantes frente al cierre. Si es posible realizarlo en un solo plano, también se puede realizar en un solo plano, siempre teniendo en cuenta de que se debe tomar cuando se está realizando el punto, la galia aponeurótica o la aponeurosis, pues en lugares donde no hay la galia. Otra de las cosas que se puede hacer es utilizar grapas, pero estas grapas se recomiendan utilizar cuando se ha hecho un cierre primario de la galia a través de los puntos subdérmicos. En aquellos pacientes que tienen edema cerebral masivo y que durante el procedimiento quirúrgico nosotros observamos este gran edema, a veces se nos dificulta hacer el cierre de piel. En estos casos existen muchas alternativas. En este estudio se muestra cómo en esos pacientes que nos hacen esos edemas cerebrales masivos durante el procedimiento quirúrgico se puede hacer una ampliación de esa piel, denominada pues un aumento para hacer un aumento de la estructura. Lo que se puede hacer en estos pacientes es colocarles algunos injertos o sustitutos sintéticos, pero también en estos pacientes no solamente se pueden utilizar sustitutos sintéticos, sino que también se puede utilizar la fascia del músculo temporal. Recordemos que esa fascia del músculo temporal, nosotros vamos a tener un colgajo de un tamaño lo suficientemente grande, hasta 14 centímetros podemos tener de este colgajo, y ya hay suficientes o hay bastantes estudios en los que se ha demostrado que la fascia del músculo temporal tiene utilidad en procedimientos tanto a nivel de mucosa y en piel para reconstrucciones maxilofaciales. Entonces, este músculo, esta fascia del músculo temporal también nos puede servir para esos cierres temporales. Estos cierres, en la mayoría de los casos, son cierres temporales. Aproximadamente en la primera o segunda semana ya se puede hacer, retirar estas plastias, tanto con las plastias sintéticas como en el caso del músculo, de la fascia del músculo temporal. No encontré ningún estudio que relacionara o que hiciera esa plastia de la piel con el músculo temporal, pero en los diferentes artículos de revisión
se toca el tópico como una posibilidad, máxime en aquellos lugares donde los recursos son limitados, como en nuestras regiones. Ya pasamos a lo que es la craneotomía bilateral, frontal bilateral. En esta, la posición del paciente, también de cúbito supino, la cabecera debe estar en neutro y puede estar en una dona o fijada en un cabezal de Mayfield. La incisión, recordemos, la incisión bicoronal, comienza en la raíz del zigoma, 2 centímetros por delante del trago, y se extiende hacia arriba y justo detrás de la sutura coronal y termina pues en la raíz del zigoma opuesto 2 centímetros por delante del trago, como se muestra en la figura. El colgajo coronal, siempre nosotros debemos exponer los rebordes orbitarios. Es el lugar donde nosotros debemos llegar porque es un lugar de referencia para hacer nuestra craniostomía. ¿Cómo hacerlo? Existen diferentes formas. Hay personas que utilizan una compresa húmeda para vertir el colgajo, otras personas que utilizan el bisturí, como se muestra en la fotografía. Otra cosa importante es el colgajo de pericráneo, que en este tipo de craniotomía nos va a servir muchísimo para hacer la duroplastia. Ese colgajo de pericráneo se hace un corte lo más cercano al corte de la piel, el corte postcoronal, y lateralmente en la incisión se hace por encima de la línea temporal superior. 2 centímetros por encima o lateral a la línea temporal superior, medial. Esa es la forma como se vierte el colgajo de pericráneo, y lo que se debe es poner, como lo habíamos dicho previamente, el hueso frontal, la sutura coronal, la fascia del músculo temporal y, muy importante, los rebordes orbitarios, incluido el proceso zigomático del hueso frontal. La disección del músculo frontal se hace muy similar al abordaje perional. Se hace una incisión lo más cercana de la fascia, se hace una incisión lo más cercana de la incisión coronal, y se hace la incisión alrededor de la línea temporal superior. Se hace una disección y se expone la escama del músculo temporal. Los orificios de trepanación y los puntos de referencia de craniotomía, como se muestran en la figura. Entonces, lo que nosotros debemos hacer son 4 orificios. Uno que va a estar en el keyhole, recordemos, el proceso zigomático del hueso frontal, justamente ahí detrás. Otro que se va a ubicar en la escama del hueso temporal, y 2 orificios más que los ubicamos de 1.5 a 2 centímetros lateral a la línea media, y contralateral se deben hacer los mismos orificios. El corte, la forma como se debe realizar el corte, la que se recomienda es desde los orificios de craniotomía de la escama del temporal hacia la parte frontal. Posteriormente, hacer los orificios desde el orificio de la escama del temporal hasta, desde el orificio, del keyhole hacia la parte frontal. Posteriormente, hacer desde el orificio del keyhole hacia la escama del temporal. Y por último, lateralmente se hace el corte coronal. El último corte que se debe realizar es el corte que pasa por encima del seno sagital superior. Ya la durotomía se hace una incisión que va paralela al seno sagital superior y otra incisión que es paralela
al corte de la piel, lo más cercano al corte de la piel, es decir, coronal. Esta es la forma como se hace y esta es la forma como se vierte el colgajo de la durotomía en los pacientes de la craniotomía bifrontal. Ya para terminar, las cosas pues para llevar a casa, los mensajes importantes y lo que aprendí es que definitivamente el procedimiento quirúrgico es la descompresión osteodural, no solamente una craniotomía descompresiva, sino que es descompresión osteodural. Ya mostramos cuán importante es la durotomía o la descompresión dural en los pacientes para disminuir la presión intracraneal. Hay diferentes alternativas de incisión, cualquiera de las que uno quiera utilizar, con la que se sienta más a gusto y con la que esté mejor entrenado. También considero que se puede realizar durotomía o duroplastia. La durotomía tiene muy buenos resultados y la duroplastia considero que se puede utilizar tanto los sustitutos sintéticos como los injertos autólogos, principalmente lo que es el músculo temporal. Y en aquellos pacientes que tienen edema cerebral masivo, mucho ojo con el músculo temporal y la fascia del músculo temporal, que nos pueden servir mucho. Uno, porque podemos hacer la resección de esta y aumentar la distensibilidad en la cavidad craneal y disminuir la elasticidad, con lo cual mejoramos la presión intracraneal. Dos, porque esta fascia del músculo temporal, cuando nosotros hacemos la resección, nos disminuye el tiempo quirúrgico de una disección cuando se está tratando de preservar el músculo, y nos puede servir para la duroplastia y también nos puede servir esa fascia del músculo temporal para aplasia de piel en el cierre en aquellos pacientes que tienen un edema cerebral masivo y que se nos dificulta el dicho cierre de piel. Quedo atento a preguntas, comentarios, dudas. Bueno, Claudio, muy buena revisión. Yo creo que tocaste tópicos que normalmente no tenemos en cuenta, y es utilizar todas las herramientas que a veces tenemos para bajar la presión intracraneal en estos pacientes con edema cerebral. Postraumáticos o posttumorales, a veces nos ha pasado en cirugías tumorales también, sobre todo por lo menos los meningiomas a veces, que estamos trabajando y al final tienes que dejar al paciente sin cráneo, ya no haciendo plan del plan quirúrgico, pero indudablemente es salvador. Yo quiero preguntarte y ver si, porque todavía sigue muy discutido, sobre la craniotomía descompresiva temprana, que entre comillas podríamos decir que es preventiva, y la craniotomía descompresiva ya terapéutica, que es cuando el paciente ya no responde a las demás medidas salvadoras antes de, en el contexto de trauma, ¿no? Entonces, todavía se discute cuál es lo ideal, si empezamos a hacer, si somos, entre comillas, más agresivos de entrada, o si esperamos cuando el paciente ya se nos está descompensando. Desafortunadamente, con las limitantes que tenemos para mantener el monitoreo de PIC, que no lo hacemos muchas veces, porque no está dispuesto, porque no tenemos todas las herramientas, o porque simplemente nos da flojera colocarlo, porque también es a veces un dilema poner un monitoreo de PIC y si no hay una persona que lo supervise, que esté ahí encima, pues se daña, y es realmente a veces un dolor de cabeza tener un monitoreo de PIC que no haya personal entrenado vigilándolo y al pendiente de tomar las decisiones cuando entramos en la etapa crítica. Te hago esa pregunta: ¿cuándo, dentro de lo que revisaste, a pesar de que todavía definitivamente no se ha dicho, no hay un estudio que diga esta es mejor o esta es peor, pero dentro de lo que tú revisaste, ¿cuándo está más indicado ser la preventiva, cuando uno la hace primariamente?
¿En qué casos de pronto mensaje como para ti como cirujano o como próximo neurocirujano, tú serías un poco más agresivo para tomar la decisión de entrada, decir este paciente es el paciente que se va a complicar y de una vez voy a hacer la descompresión temprano? En temprano estamos hablando las primeras 72 horas del trauma, ¿no? O sea, después del trauma, en estos pacientes que estás vigilándolo en la UCI y que tú presumes que es el paciente que más rápido se va a deteriorar. Sí. Bueno, profe, buenas noches. En trauma craneoencefálico, a diferencia de lo que pasa en infarto cerebral, no está tan claro definido eso. Infarto cerebral prácticamente, infarto de la arteria cerebral media, 2/3, prácticamente que dicen realice la craneotomía descompresiva antes de que el paciente haga el edema cerebral vasogénico. En trauma craneoencefálico, lo que yo he revisado, no hay un tiempo establecido claro de cuándo hacer una craneotomía descompresiva lo más pronto posible. Pero hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Uno, que la hipertensión intracraneal en los pacientes, un trauma craneoencefálico, la hipertensión intracraneal en cualquier otro paciente, pero más en trauma craneoencefálico, per se no es la que genera el daño, sino como lo habíamos visto en la revisión de hipertensión intracraneal, tiene lo que da son las condiciones necesarias para que se desarrollen una serie de patologías y enfermedades secundarias, lesiones secundarias, perdón, que hacen que nosotros cuando realizamos una craneotomía descompresiva en pacientes con trauma craneoencefálico con hipertensión refractaria, en la mayoría de los casos no tenemos buenos resultados desde el punto de vista funcional, en la mayoría de los casos, porque recordemos que muchos de estos pacientes hacen flujos sanguíneos cerebrales en niveles críticos, 20, 15, 20 de flujos sanguíneos cerebrales, con lo que nosotros sabemos, lo deleterio que es eso para la función cerebral y para el desarrollo de las lesiones secundarias. ¿Qué pacientes considero yo con los que hay que ser mucho más agresivos? Pacientes que fuera de tener el edema cerebral, el swelling como lo dicen los textos, tengan contusiones, principalmente esos pacientes con contusiones frontales. Creo que esos pacientes con contusiones frontales, bifrontales y edema cerebral asociado, hay que ser muy agresivo con la craneotomía o con la descompresión osteodural, y en este caso, en el ejemplo que acabo de colocar, la craneotomía descompresiva bifrontal es la indicación en estos pacientes. No he leído, no sé si alguno de los compañeros o alguno de los otros docentes, si haya un artículo en el que ya se hable de un tiempo, pero considero que la mayoría de los pacientes, cuando nosotros hacemos esa craneotomía descompresiva por edema, por hipertensión refractaria, llegamos tarde. Para mí siempre llegamos tarde por los daños ya establecidos de la lesión secundaria. Doctor Domínguez, me gustaría saber su experiencia en niños. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Hola, doctora. Hola, Claudio, ¿qué más? Porfa. Doctora, en relación a la pregunta que usted hizo, sí hay un artículo, recuerdo, ese artículo está en World Neurosurgery, ese es del año 2020, creo que es, donde hicieron una revisión de craneotomía descompresiva temprana en población pediátrica. Ahí lo que básicamente se demostró es que, recuerdo que dentro de la metodología, los pacientes que ingresaron eran pacientes que estaban en Glasgow de 3, 8, o sea, estaban en el contexto de un TEC severo. Y una vez hecha la cranectomía, que ellos en el artículo hablan de temprana, cuando se hace inclusive de 6 a 12 horas del evento,
Estos pacientes a 48, a 24, 48 meses mostraron escalas de ranking incluso de 2. Alcanzaron, la gran mayoría alcanzaron 2, 3 de escala de ranking. Es decir, lo que se demostró en este estudio es que hacer una craniotomía temprana en población pediátrica dentro de las 24 horas, que es el concepto de temprano, en pediatría y en TEC, porque en otros contextos de ensayo isquémico hablamos de 48 horas, pero en TEC hablamos de temprano en 24 horas, sí demostró que había resultados muy buenos, pronósticos a largo plazo. Es lo único que he leído sobre el tema. En adultos no he visto mucha evidencia como si lo mostró este estudio. Este estudio yo lo tengo, se los puedo pasar ahorita al grupo para que lo revisen. Pero no en adultos, si no tengo ningún dato, doctora. No sé si el doctor Domínguez. Me gustaría saber el concepto del profe Domínguez en niños, o cuando él toma la decisión de una descompresiva temprana, doctor Domínguez. Disculpen que estoy moderando porque el doctor Alvis tuvo que ausentarse. Entonces, profe Domínguez, no sé si está conectado para ver de pronto el concepto de cuál es si estamos utilizando, en qué caso en los niños se está utilizando la descompresiva temprana. Creo que el profe está ocupado. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer otro aporte. Buenas noches, ¿cómo están todos? Sobre el tema que están hablando es de cuándo es mejor, la pregunta que hizo usted, doctora Sandra. Con mi grupo de investigación, precisamente yo estuve realizando un metaanálisis de eso. Varios estudios de forma operativa reúnen dos grupos para la craniotomía descompresiva temprana. La definición operativa es menor o igual a 24 horas y la tardía, que es mayor a 24 horas. Las conclusiones, todavía no está publicado, es que la temprana es mejor. Se reunieron en total 7 estudios y la conclusión así general, agrupando todos los resultados de los estudios, es que menor es, la temprana es mucho más beneficiosa, tiene mejores resultados clínicos. Sin embargo, hay muchos detalles metodológicos en los estudios. Yo creo que todavía seguirá faltando más estudios que puedan sustentar así, para decir firmemente, mejor esta o esta. También existe la individualización de los casos, que siempre rige bastante los resultados de cada paciente, y pues por ahora ese es el aporte que les quería realizar sobre un metaanálisis que todavía no está publicado. Ezequiel, una Sí. pregunta. Y en ese metaanálisis que me dices que están realizando, los estudios que se incluyeron son estudios observacionales. La mayoría sí son observacionales. Sí, porque yo ya recordé que sí había en algún momento. Javi, una pregunta. El que tú mencionaste también son estudios observacionales o hay algo más? ¿Y el tamaño de los estudios del Sí, metaanálisis? son observacionales todos. Ah, bueno. Ahí se los compartí al grupo de residentes para que lo revisen. Listo. Yo creo que lo más importante... Sigue todavía quedándonos la duda. Hay dudas, pero yo creo que definitivamente hay cosas que como nosotros tenemos que apoyarnos mucho en los intensivistas cuando realmente dejamos un paciente a cargo de ellos, porque ellos están ahí, entre comillas, encima del paciente. Los pacientes que se deterioran rápidamente, yo he tenido la experiencia en contusiones temporales grandes, prácticamente ahí soy muy agresiva porque cuando veo que el paciente se está comportando, se deteriora en las primeras 24 horas más 2 puntos de Glasgow, ya yo no le doy más vuelta, o sea, ese paciente va para cirugía inmediatamente y planeo de una vez drenar a veces la contusión si el tamaño lo amerita y dejarlo sin cráneo, porque definitivamente son los pacientes que uno más ve que se pueden herniar tempranamente. Entonces, el deterioro del Glasgow también es algo importante, la evaluación clínica. Si es posible el monitoreo de PIC, aunque pues, ya sabemos todo lo que
pero también sería interesante y ojalá lleguemos al punto de ver la parte funcional, electroencefalográfica, qué está pasando en la parte de las ondas. Eso desafortunadamente no tenemos esa herramienta de monitoreo, pero ya sabemos que cuando empieza a haber ese aumento de la presión puede haber cambios desde el punto de vista neurofisiológico. Un electroencefalograma, por ejemplo, sería interesantísimo que utilizáramos esa herramienta. En algunas clínicas tienen algunas herramientas, entre comillas, pero no suficientes para uno tomar decisiones también, porque sabemos que cuando empieza a haber aumento de la presión ya empiezan a haber cambios neuronales en la corteza. Entonces yo creo que también eso nos debe apoyar a veces a tomar decisiones antes de que ocurra ya un daño neuronal establecido. Entonces creo que todavía hay mucha tela que cortar en este tema. Seguimos aprendiendo. Cada vez hay cosas nuevas. Fíjense que esas durotomías lineales, alguna vez las he hecho, pero no me imaginaba que alguien más las había hecho en el mundo. Y las he hecho cuando a veces veo que el edema cerebral es demasiado grande y no me arriesgo a abrir porque se me sale el cerebro. Pero sí veo que le puede dar un chance para que el edema se controle, pero también al mismo tiempo baje la presión. Entonces creo que todas las herramientas que podamos utilizar son válidas. Y bueno, seguir investigando y ojalá podamos también seguir avanzando en el monitoreo del paciente con neurotrauma, utilizar todas las herramientas para tomar las decisiones pertinentes. No sé si algún docente tenga algo que adicionar. Si no, pues ya estamos sobre el tiempo. Claudio, felicitaciones, me gustó mucho tu charla. Realmente hay que ir aportando cosas nuevas al conocimiento y ese esmero que lo hacemos en estos artículos que a veces uno dice, bueno, pero son artículos pequeños, pero algo aportan y son opciones que en un momento dado, epa, yo leí un artículo, puedo usar esta técnica y nos pueden ser útiles. Es bueno saber de todo lo que han hecho en otras partes, así sean pocos pacientes, pero que son posibilidades, ¿no?